Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de Gobernanza en la Báscula con el doctor Pablo Arredondo, a quien saludo en esta tarde. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, como siempre también. Gracias, Pablo. Y bueno, vamos a hablar de diversos temas que tienen que ver con el aspecto de la gobernanza. Uno de ellos que ya tocábamos el programa anterior, el jueves pasado, pues ya tuvo un desenlace en esta semana y es precisamente los cambios que anunció el presidente Enrique Peña Nieto en su gabinete y la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda, al que se consideró como el principal artífice de esta, primero de la invitación y la visita que hizo Donald Trump a México para reunirse precisamente con el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, este se considera como la gota que derramó el vaso y que propició precisamente la salida, aunque hoy quienes consideran que la situación económica del país también fue un factor fundamental para que el presidente haya tomado la decisión de pues aceptarle la renuncia. Yo creo que, y ya no sé si él la presentó la renuncia y se la aceptaron o el presidente se la pidió. Total que siempre para que tengan una salida digna se dice que Luis Videgaray desde el día 6 presentó la renuncia y se anunciaron los cambios el día 7, ¿no? Sí. Entonces básicamente en este escenario, Pablo, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Temas importantes en materia de gobernanza y más adelante vamos a escuchar al presidente en las cuatro pues principales funciones que le encomienda a José Antonio Meade como secretario de Hacienda, que considero yo son cosas que dejó de hacer Luis Videgaray. Pablo. Sí, bueno, pues evidentemente yo creo que, yo creo que nadie se engaña de que el papel que jugó Videgaray, porque eso ya está bastante documentado, el papel que él jugó en la visita, en la patética visita de Donald Trump a México, a la presidencia, fue la causa fundamental. No descartó las otras tampoco, pero quizá no eran motivo suficiente para una renuncia desde la lógica del presidente. A lo mejor desde la lógica de muchos mexicanos, de Videgaray se tenía que haber ido hace mucho tiempo, no solamente por los cuestionables manejos de la economía mexicana, sino por su involucramiento en acciones de corrupción. Sí, definitivamente, lo de IGA, ¿no? Lo de IGA, sus propiedades en las que fue beneficiado por estas empresas, que a su vez son contratistas, en fin, todo este escándalo de corrupción que ha quedado internacionalmente muy claro y que involucra a Videgaray tanto como a su amiguísimo íntimo, que es el presidente Peña Nieto, ¿no? Así es. Entonces yo creo que nadie nos engañamos pensando en que Videgaray se fue, porque él fue el principal propulsor de un error tremendo, que fue el que el presidente recibiera a un candidato a la presidencia de Estados Unidos, que además de ser nada más un candidato, nos ha ofendido hasta que se ha cansado y por lo que se ve no va a parar y ojalá que no llegue a ser presidente, pero si llega a ser presidente tampoco va a parar. Ya encontraremos la fórmula para defendernos nosotros frente a ese sujeto y sus políticas, pero por lo pronto quedó claro que el tipo vino a reírse, sí, de la máxima autoridad nacional, vino a reírse, vino finalmente a usarlo para sus propios fines, para su campaña. Le resultó positivo a él, porque al parecer repuntó en las encuestas en Estados Unidos. Esperemos que algún día los estadounidenses voten con el cerebro, y más con el cerebro que con el intestino. Y por su parte, el fracaso rotundo, el ridículo, llamémoslo así, que hizo el presidente de la República, pues lo tenía que pagar alguien. Y ese alguien, pues es obvio que tuvo que ser Videgaray. ¿Y por qué? Bueno, primero porque, como ya dijimos, fue el promotor de la brillantísima idea. Estos hombres que se educaron quizá para ser tecnócratas en un nivel, pero que son pésimos políticos. Como políticos son muy malos, no entienden los juegos del poder hasta donde se ven, ¿no?
Pero también yo creo que a esto se sumó lo que tú mencionaste en un principio, ¿no? La economía mexicana ha venido cayendo y cayendo y cayendo. Y los indicadores más evidentes, pues los encontramos, por ejemplo, lo que todos los mexicanos, cómo sopesamos la economía, cómo estamos frente al dólar, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es nuestra paridad? ¿Cuál es nuestra fortaleza como moneda frente al dólar? Bueno, pues el peso se ha venido devaluando consistentemente y paulatinamente en los últimos meses. Efectivamente, y hay algunas cifras, Pablo. Por ejemplo, Standard Poor's en agosto alertó ya sobre el endeudamiento. Es uno de los principales problemas del gobierno mexicano. En poco más de una década pasó del 28% del Producto Interno Bruto, actualmente es del 45%. Por eso recientemente también una agencia calificadora pues puso en nivel de alerta este endeudamiento. Y luego se sumó un nuevo recorte a la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto en este año, que será de 2.6, ya lo bajaron al 2, y hay quienes dicen que ni siquiera alcanzaremos a llegar al 2%. Yo creo que va a ser muy difícil, con toda franqueza. Así es. Creo que nuevamente se vuelve a comprobar la hipótesis. El modelito de desarrollo económico que nos impusieron desde hace 30 años no ha funcionado, porque no hemos rebasado esos índices de crecimiento económico. 2%. Prácticamente lo que crece la población, crece la economía, no crece más allá de eso. Hay milagros económicos en otros países, sí, mientras que nosotros los estamos viendo rebasarnos y rebasarnos, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, el dólar está muy fortalecido frente a nuestra moneda, que va en caída, va en picada. 2, cosas que no vemos, como esto, la deuda interna. Así es. La deuda interna, es decir, lo que gasta aquí el gobierno tremendamente, que no nos damos cuenta porque no nos platican mucho de eso, se disparó. Es decir, este es un gobierno endeudado. ¿Te acuerdas las viejas críticas que se hacían, por cierto, en el modelo anterior, de que el gobierno se endeudaba en sobremanera? Entonces había que reducir al gobierno para que la deuda no creciera. Bueno, pues resulta que con todo y modelo neoliberal, con todo y esta idea de que el gobierno no tiene que meterse donde no debe meterse, resulta que ahora estamos sobreendeudados. Es riesgosísimo. Es decir, es como si tú debes el 50% de tus ingresos, Antonio. Es decir, ponte a pensar lo riesgoso que se vuelve que el 50% de tus ingresos sea deuda. Entonces, por supuesto, esta es una situación crítica. Es una situación crítica, endeble. Bueno, eso lo saben las llamadas calificadoras, que son estas casas que andan revisando a los demás y a través de las cuales se van clasificando a los países, ¿no? Digamos que es como el buró de crédito de los países, ¿no? Es como el buró de crédito de los países, exactamente. Pero entonces resulta que México está en esa situación. México no crece económicamente, México tiene una paridad deficiente y una devaluación constante frente al dólar, México está sobreendeudado, el empleo no crece, con toda franqueza, y ahora tenemos hasta la amenaza de que Donald Trump le va a poner impuestos a todas las remesas que vengan a México, ¿no? Es decir, cuando bien nos vaya, si no es que las confisca, como ha amenazado, sí, ¿no? Si no es que las confisca. Pero, en fin, entonces vamos viendo un escenario donde la economía, manejada por estos tecnócratas que se creen una maravilla, pero que son muy limitados, con toda franqueza, sirven realmente para embolsarse dinero, ellos, en lo personal. Pero más allá de eso, no han hecho mayor cosa, ¿no? Y además el crecimiento de la inflación, Pablo, que lo vemos precisamente cuando vamos a surtir la despensa, y la ¿no? inflación, que ahí no puedes aunque engañar a la gente. Aunque el Banco de México diga que está controlada y que está en los niveles más bajos de las últimas décadas. El Banco de México puede decir lo que quiera, pero cuando la gente quiere ir a comprar alimentos, se da cuenta. No automóviles, no artículos de lujo, no, alimentos. Ahí te das cuenta cómo se ha disparado la inflación en México. Y estamos a un triz de que pueda ser mayor
ese crecimiento del índice de precios, llamémosle, ¿no? O de los precios al consumidor. Entonces, en todo escenario, bueno, pues Videgaray era sacrificable, digamos, ¿no? Era sacrificable. Yo creo que mucha gente debe decir, bueno, pues qué bueno que se va el tipo, ¿verdad? No es suficiente. Yo creo que el presidente se equivoca. Se equivoca en el sentido de que si cree que con esto va a aliviar el desagravio que siente el pueblo de México. Hoy leía una encuesta de Mitofsky, sí, donde el 82% de los mexicanos está muy molesto con el presidente, no molesto, muy molesto con el presidente. Por no decir, ¿sí?, una palabra que nos gusta mucho decir. Así, ¿no? Es, para que no nos vayan a sancionar. Exactamente. Pero tú dices, bueno, qué bueno que se va Videgaray, pero qué malo que el presidente no acabe de comprender que, primero, que cometa un error carazo, bárbaro, y que enmendarlo le va a costar muchísimo más que correr a su amigo más querido del gabinete. Yo creo, en lo personal, que esto ya no se enmienda con nada, no se resuelve ya este tema. Pero entonces, hacer una pausa, Pablo. Regresamos a La Báscula, Jueves de Gobernanza, con el doctor Pablo Arredondo. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos con el doctor Pablo Arredondo en La Báscula, Jueves de Gobernanza. Bueno, y otro de los cambios que anunció el presidente es precisamente el lugar de José Antonio Meade, que pasa de la sede Sol a la Secretaría de Hacienda. Pues ahí llega Luis Enrique Miranda a la sede Sol. Él era subsecretario en la Secretaría de Gobernación, precisamente uno de los principales operadores políticos en esta secretaría. Bueno, eso dicen, yo no sé qué operaba realmente, pero bueno, esa es otra cosa. Pero también se menciona que Luis Enrique Miranda es uno de los gentes mucho más cercanas, además de Videgaray, también a él más o menos, quizá un poco en nivel inferior a Videgaray, pero también de los más cercanos del presidente desde el Estado de México y que lo conocen desde la infancia, ¿no? Y básicamente Donald Trump, pues el día de ayer en Estados Unidos puso como un ejemplo de su exitoso viaje a México precisamente esto, la salida de Luis Videgaray del gabinete. Y hoy Pablo dice, de hecho rescaté una declaración de hace algunos minutos, que él dice que México perdió a un brillante secretario. Pues dice, tras haberse atribuido la salida de Luis Videgaray de Hacienda, el candidato republicano de la Casa Blanca, Donald Trump, elogió al funcionario. Desde su cuenta de Twitter, Trump dijo que el país había perdido a un secretario brillante y que Estados Unidos y México habrían hecho acuerdos brillantes a través de él. Claro. O sea, ¿qué tipo de acuerdos, no? Oye, si fue su promotor, claro, aquí, ¿no? Bueno, y la semana pasada decíamos que la sospecha es que pues nuestras máximas autoridades en realidad estuvieran contratadas por la campaña de Donald Trump. Tú mencionabas, ¿no? Que Peña se iba a incorporar a la campaña. Sí. Bueno, quizá el que se va a incorporar va a ser Videgaray, ¿no? Ya tiene ahí un perfecto aliado y un magnífico promotor, ¿no? Pero estratega no, porque luego dicen, es que Luis Videgaray era uno de los principales operadores del presidente y el estratega. Pues de estratega no tiene nada, pues ¿no? Mira, sí, seguramente sí era uno de sus principales estrategas y por eso están los resultados que se han dado, ¿no? Es decir, si hay algo que se le puede achacar, digamos, al presente presidente y gobierno federal, es sus torpezas políticas, ¿no? A pesar de que comenzó sorprendiendo por aquel famoso Pacto por México, que se quedó ni siquiera a la mitad, no creo que haya pasado mucho de ahí, pues en realidad el presidente y sus asesores no han sabido ser muy buenos estrategas para la política, Y el problema es que ya no solamente cometieron graves errores en lo interno, que ya se los quisiéramos cobrar, ¿no? Sino que cometieron graves errores en lo internacional. Yo me pongo a pensar, bueno, primero cruzamos todos los dedos para que Donald Trump nunca llegue a la presidencia de Estados Unidos, ni ahora, ni después, ni nunca. La mera verdad, ojalá que no. Claro. Pero en el supuesto de que llegue, no nos va a tratar mejor por haberlo recibido aquí el señor, ¿verdad? En lo absoluto. Y no va a cesar en su empeño. Pero en el supuesto de que no llegue, muy seguramente la señora Clinton no va a estar nada contenta
con el presidente. Pues no está, porque tal vez así su negativa a venir a México. No, ¿y por qué va a venir a México? Pues de parte de quién, ¿no? O sea, claro. Por favor, si no le están haciendo el favor a Peña Nieto, ¿no? Pero deben estar muy molestos diciendo qué clase de torpeza opera en la presidencia de la República, ¿no? ¿Qué clase de torpeza? Lo peor del caso es que el presidente insiste en que él toma sus decisiones. Sí. Pues qué mal. Si así toma las decisiones, qué mal. Entonces diría yo, ¿qué hace su equipo de asesores, ¿no? Pues a lo mejor le cantan las mañanitas o algo por el estilo, porque no creo que pase de ahí, ¿no? El presidente está pasando a la historia como uno de los peores y era muy difícil superar a Fox y a Calderón. Muy difícil. Mira, malos presidentes, ese par de panistas, de veras. Pero superarlos era muy complicado. Y Peña Nieto está logrando superar el mal desempeño de los presidentes, ¿no? Al grado que va a tener que gobernar un país donde ya nadie lo respeta, sinceramente, en donde nadie le cree, en donde no va a tener mayor fuerza política para negociar qué. Sí, y faltan 2 años. Faltan 2 años y los problemas están ahí, son muy fuertes, la economía está endeble, muy endeble, la coyuntura electoral va a empezar a desbordarse, los problemas internacionales son complejos, son muy complejos. México no va a ser considerado un país serio al paso que vamos, ¿no? ¿Sobre qué base, sobre qué liderazgo, sobre qué tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, bueno, pues dijeras tú, es que estamos muy bien, a pesar de todo. Nos va muy bien, mira, tenemos buenos niveles de bienestar, sí. Tenemos unos sistemas de justicia que funcionan a todo dar, nuestra educación está calificada como una de las mejores, en fin, yo no sé, no hay problemas serios de pobreza, salud, desigualdad, pero estamos en el peor de los escenarios. Sí, y vamos a escuchar precisamente al presidente en este escenario, porque en las 4 instrucciones que le da José Antonio Meade, pues retrata el presidente, creo yo, la verdadera situación económica por la que pasa el país, que es una situación crítica, y vamos a escuchar al presidente estas 4 instrucciones que son fundamentales para José Antonio Meade, el nuevo secretario de Hacienda. Adelante. A la tarea que hoy le estoy confiando como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le encargo las siguientes instrucciones. Primera indicación. El proyecto de paquete económico 2017 que se presente al Poder Legislativo deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario. Esto significa que los ingresos de la Federación deberán ser mayores que sus egresos, antes de cubrir el costo financiero de la deuda pública y los pasivos garantizados por el Gobierno federal. Segunda indicación. El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto. Tercera indicación, el esfuerzo necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica deberá ser a cargo de un ajuste en el gasto público de la Federación. Es decir, le tocará al Gobierno de la República apretarse el cinturón, no a las familias ni a las empresas de México. En este sentido, refrendo mi firme compromiso de que no habrá nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. Insisto, el ajuste recaerá en el Gobierno y no en la ciudadanía. Por ello, la cuarta indicación al secretario de Hacienda es no solo contener el nivel de gasto público, sino también mejorar la calidad del ejercicio. Esto significa privilegiar los proyectos de inversión y los programas sociales más efectivos contra la pobreza, así como reducir el gasto corriente y los gastos innecesarios. La prioridad de la política hacendaria es muy clara: garantizar la estabilidad de la economía nacional.
La estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, sino un medio para proteger y fortalecer la economía de las familias mexicanas. Bueno, las 4 instrucciones que da el presidente al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pues yo creo que esto retrata la situación en la que está la economía del país, Pablo. El presidente fue muy claro, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, ¿esto es lo que dejó de hacer Videgaray? Porque ese escenario que plantea Peña Nieto es lo que deja Videgaray. Sí, o es lo que hizo por instrucciones del presidente. A ver, vamos a suponer que Videgaray tenía un margen de autonomía muy amplio, porque sí lo tenía, al parecer. Era un personaje que tomaba decisiones, era el hombre fuerte del gabinete, vamos a ponerlo así, ¿no? Y sobre todo en la parte económica. Pero la pregunta, ¿hizo todo lo que hizo o dejó de hacer todo lo que dejó de hacer sin que el presidente se enterara? Y entonces eso hablaría muy mal del presidente. Sí, por supuesto. Porque si hay algo que debe preocupar a un presidente es, entre otras cosas, que la economía y la política económica funcionen adecuadamente. No se enteró el presidente que la deuda pública se disparó en tal proporción, se duplicó en apenas 3 años, se duplicó, es decir, eso es altísimo, no creció un 5%, creció un 100%. Entonces, ningún índice de lo que te imagines crece 100% con facilidad. No se enteró de eso. El gobierno está despilfarrando porque, por más que nos platiquen, no se percibe que el gasto público esté incidiendo seriamente, por lo menos de manera seria, en algunos indicadores del desarrollo social. No se ve. Es decir, tan solo son paliativos, ¿no? La pobreza no ha cambiado, los índices de pobreza a lo mejor han variado mínimamente. La situación de la educación ya vemos en qué situación está. Problemas de salud tenemos muy serios en este país, de salud pública, en fin. No se ve cómo tanto recurso pudo haber impactado eso. Entonces, si no se fue ahí, ¿a dónde se fue? ¿En qué se está gastando ese dinero? Suena muy bonito que el presidente diga, no se preocupen, el gobierno se va a apretar el cinturón y no van a ser ni las familias ni las empresas. Sí, nada más que resulta que buena parte del aparato educativo, de salud, dependen de las finanzas públicas. Sí, y en eso no puede haber recortes. Y en eso no debería haber recortes. Yo no sé si los va a haber, porque ya hay temores, por ejemplo, a nivel de las universidades, de que viene un recorte muy serio y vienen ajustes muy fuertes. Bueno, se anunció más o menos un recorte de 300,000 millones de pesos para 2017 y incluso en el Senado, un senador panista, por ejemplo, está hablando de que ellos van a proponer que el recorte es de 600,000 millones. Bueno, entonces, tú te puedes imaginar que eso no va a ser nada más para que los senadores y los diputados y los funcionarios dejen de ir a restaurantes. ¿Sí? Muy probablemente va a impactar a las actividades sustantivas de la política social. Pues esperemos que no sea así, porque de ser así será lamentable y terrible. Entonces, bueno, es que uno quisiera creerle al discurso presidencial, pero mientras no veas los resultados concretos. De hecho, habrá tiempo, Pablo, de analizar precisamente porque el paquete, el proyecto de egresos y el presupuesto de ingresos para el próximo año lo está presentando José Antonio Meade hoy precisamente. Y hay quienes consideran que sacó a Videgaray para que Videgaray no enfrentara precisamente a los legisladores. Mira, hay mucha especulación al respecto. Hay quien está diciendo que a Videgaray, bueno, pues lo sacaron de ahí, pero le van a dar de premio a consolación que sea candidato a la gobernatura del Estado de México. Puede ser, ¿por qué no? En este país todo puede ocurrir y desgraciadamente hay un cierto segmento de la población que por desgracia, ¿sí? Termina no siendo crítica frente a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, digo, que seguramente lo sacó, entre otras cosas, porque ya estaba muy gastado, ¿sí? Y ya no le iba a servir ahí, ¿no? Muy bien. Pablo, vamos a hacer una pausa, regresamos a la báscula Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Redondo.
La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo en este jueves de gobernanza. Mire usted, se dio a conocer el índice de impunidad de México de este año 2016. Está basado, es un modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa que se utiliza para medir también el índice global de impunidad. Y bueno, este lo hace la Universidad de las Américas de Puebla y resulta que México pues, se ubicó en el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide precisamente este índice global de impunidad. Y básicamente hay algunas cifras, como tú dices, impresionantes si uno se pregunta cómo es que México puede caminar con estos altos niveles de impunidad, si es que podemos decir que México camina, ¿no? Pablo, ¿qué nos comentas al respecto? Mira, primero te voy a decir que cuando uno observa esto, uno se pregunta por qué los estrategas y los publicistas de la Presidencia de la República siguen hablando de que aquí no se platica lo bueno. Sí, la prensa no cuenta lo bueno, porque lo bueno también cuenta. Sí, lo bueno casi no se cuenta, exactamente. Pero cuenta mucho. Sí, y nosotros quisiéramos ver en estas cuestiones dónde está lo bueno. ¿Dónde está lo bueno? Que seamos el penúltimo lugar de 59 países en materia de impunidad. La impunidad, como bien lo establece este estudio, que es muy interesante, pues es un fenómeno multifactorial, ellos le dicen, ¿no? Es decir, de múltiples dimensiones que finalmente se manifiestan en el problema de la falta de justicia, la falta de consecuencias para quien comete actos delictivos, ¿sí? El incremento de la corrupción y todo lo que eso impacta en el bienestar de la población, por un lado, y en el desarrollo económico también, porque finalmente esto habla de dónde está el Estado de Derecho. Que no hay. O que existe de manera muy débil, porque un Estado de Derecho es aquel donde los índices de impunidad deben de ser muy bajos, muy reducidos. Nadie puede decir que no existe impunidad en otros países de muy alto desarrollo y consolidación democrática, pero sus niveles de impunidad son muy, muy pequeños. Aquí el problema es que nuestros niveles de impunidad están disparados. Quiere decir que si tú eres como sujeto, como institución social, como empresa, eres en un momento dado objeto de un acto delictivo, de injusticia, lo que sea, la probabilidad de que ese acto tenga consecuencias en el sistema legal, penal y de justicia es bajísima, es bajísimo. Y hay algunas cifras, Pablo, para reforzar lo que comentas. Por ejemplo, en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos, ¿no?, cometidos, por lo que la cifra negra en México desde el 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8%. Está en 93%, sí, 7 de cada 100. La ¿no? cifra negra, como lo establece, es precisamente todos los actos delictivos, digamos, todas esas situaciones que la gente no denuncia. Y no las denuncia porque eso es lo interesante. ¿Por qué no denuncia la gente que la robaron, la asaltaron, la violaron, lo que haya sido? ¿Por qué la gente no denuncia eso? Por dos elementales razones. Porque sabe que va a perder su tiempo y porque no cree que eso vaya a resolver absolutamente nada, ¿no? Así es decir, finalmente la gente no cree en las instituciones de procuración de justicia, ¿sí? Y no cree en las de impartición de justicia. Ni el sistema que depende de las fiscalías, procuradurías o como les quieras llamar, ni el sistema que finalmente sanciona, que es el sistema de los jueces, ¿no? Sí. Y de los magistrados. Fíjate, del total de los delitos consumados, Pablo, solo existe un 4.46% de sentencias condenatorias. Esto arroja una impunidad cercana al 95%, pero la cifra anterior, delitos consumados en perspectiva con la cifra negra, delitos que no se denuncian, arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como un delito sin castigo,
estaría en el 99% en México, ¿no? Fíjate. Es decir, menos del 1% de los delitos son castigados en México. Traduciendo esto, si solamente una minoría es la que denuncia los actos, de esas denuncias solamente una minoría termina en una sentencia. Así es. Es decir, es tan pequeño el índice de impartición de justicia en este país que prácticamente vivimos en la, perdón que lo diga así, en la ley de la selva. ¿Tú qué crees? Que quienes se dedican al crimen, sea organizado o desorganizado, no intuyen que tienen altísimas probabilidades de librarla, porque nunca los van a pescar, porque nadie los va a acusar, y cuando los acusen, de aquí a que, si no es que nada. hay una sentencia, ¿sí? Entonces el margen, digamos, de probabilidad que tienes para ser un delincuente y que no te pase nada es altísimo en este país. Claro. Eso no es Estado de Derecho. Y además, en este estudio se hace la pregunta, ¿quién es el responsable de impunidad en México? Por supuesto, el Estado mexicano en conjunto es responsable de los altos niveles de inseguridad, junto con los estados de la República también y los gobiernos municipales. Es que es un problema todos que en general. es un problema que rebasa, digamos, al gobierno per se. Es un problema que nos involucra a todos. ¿Sí? Bueno, cuando mencionan Estado mexicano, significa que ahí también entra la sociedad en general. La sociedad, las organizaciones civiles, etcétera. Es decir, estamos metidos en un sistema que en lugar de retroalimentarse positivamente, se retroalimenta negativamente, ¿no? Y esto no es bueno, estas no son buenas noticias. Que nos disculpe Peña Nieto, pero no podemos contar nada bueno de la justicia en México, ni de la búsqueda de la justicia, ni de la impartición de la justicia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los indicadores están muy claros, ¿no? De hecho, son modelos bastante sofisticados, los que se manejan, son modelos probados en otros países, es decir, no es México, sino que son modelos que se prueban, ahí está, en 58 países, y que permiten sopesar de qué manera un país está caminando en una buena dirección o un país está caminando en otra dirección, ¿no? En una mala dirección. Yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero yo creo que yo ya no tengo mucha fe en este gobierno federal, en los liderazgos actuales, pero ojalá que los futuros liderazgos empiecen a abordar esto en todos los niveles, porque algo que informa este trabajo es que esto empieza por la base, es decir, no hay que esperar a que las grandes autoridades federales hagan algo, esto se tiene que operar a base a partir de los municipios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace un municipio para garantizar que sus niveles de impunidad se reduzcan seriamente, sinceramente, ¿no? ¿O qué hacen los estados, los gobiernos de los estados, ¿no? ¿Cómo están tratando de equilibrar o de manejar o de poner contrafuerzas a esta creciente impunidad? Y yo creo que esa es una llamada de atención a todos, no es hay que esperar que el presidente lo haga, ¿no? Así es. En el tema de estados que mencionas, hay un apartado precisamente en este estudio que se dio a conocer por la Universidad de las Américas de Puebla, que la impunidad en Jalisco es alta, se detectó que hay deficiencia en los sistemas de justicia y seguridad, y de acuerdo con este índice, el Estado tiene un nivel de impunidad de 67.45 puntos en una escala de 0 a 100, supera la media nacional incluso, que es de 67.42%. Sí, tristísimo porque pues de pronto nos quieren platicar que las cosas aquí están muy bien, que solamente somos víctimas de hechos aislados, cuando se están multiplicando, por ejemplo, los actos delictivos, por lo menos en la zona metropolitana, pero también en el resto del estado, donde hay zonas del estado que son pues prácticamente zonas prohibidas para la población, cuando ya estamos muy contaminados, porque esto además se vincula con otra cosa que dice el informe, que aquellas entidades donde el crimen organizado tiene mucha presencia, la impunidad se dispara. Claro. Es decir,
el crimen organizado opera como una fuerza que motiva que no pueda existir un sistema ni de impartición de justicia, ni de persecución de los delitos, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo ese problema, nos guste o no, las autoridades se niegan a veces a aceptarlo, pero pues estos indicadores hablan de que Jalisco no está tan bien como debe. Estamos peor que el promedio nacional. Eso no es algo que deberíamos dejar pasar, ¿no? Efectivamente, de acuerdo a este índice, pues en Jalisco hubo 102.005 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, solo 8.080 sentenciados. De 102.000, solo 8.080 llegaron a sentencia. Fíjate nada más, ¿no? Qué proporción tan pequeña. Por eso te digo, el margen de riesgo, vamos a ponerle así, ¿no? Uh-huh. Que tiene un delincuente, hombre, es bajísimo. Aquí no tiene mayores riesgos. ¿Sí? Puede hacer lo que quiera, nunca lo van a pescar o así difícilmente lo van a pescar, ¿no? Muy bien, Pablo, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de La Báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo en La Báscula, jueves de gobernanza y bueno, como usted sabe, Pablo Arredondo es director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara y precisamente en esta semana se dio a conocer un libro elaborado precisamente por este instituto que dirige Pablo Arredondo, denominado La Dieta Mediática en Jalisco, donde habla que la televisión es el medio de comunicación masiva que más consume la población en México. En Jalisco ya nos explicará Pablo en este momento. Vamos a ver la nota precisamente de la presentación de este libro y luego ya abordaremos algunos detalles al respecto. La televisión es el medio de comunicación masiva que más consume la población en México. Se estima que los mexicanos en promedio dedican 4 horas al día a contenidos televisivos. Cada vez son menos las personas que leen periódicos o revistas. Y quienes lo hacen predominantemente prefieren temas deportivos o contenidos ligados a la televisión. Aquí la mayoría no lee periódicos. Y no los lee ni en papel, ni en versión digital. Estamos hablando de un sector de la población que está educada, ilustrada, que va a la universidad, que es parte de alguna manera de una minoría privilegiada, vamos a ponerlo así. Vas descubriendo cosas interesantes, porque sí, la gente lee periódicos, pero resulta que no lee todo el periódico, ¿verdad? Lo que veo mayormente en un periódico son los deportes. El director del Instituto de Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, Pablo Arredondo Ramírez, presentó su libro La Dieta Mediática en Jalisco, que revela los patrones de consumo de información de los ciudadanos con el objetivo de crear nuevos análisis de fenómenos actuales de comunicación. Este libro está de alguna manera publicado con la intención de generar nuevas preguntas y de generar debate en la medida de lo posible y de ponerse a prueba frente a una realidad que es mutante, cambiante, intensa, como es esta realidad de los medios de comunicación, de las tecnologías de comunicación, frente a sociedades también que, como bien lo han manifestado aquí, lo manifiesta el doctor González Molina, parecería estar también en procesos de transformación seria. Este libro hace una cartografía de la sociedad y el consumo mediático, a fin de facilitar o propiciar nuevas investigaciones sobre el tema. Luyani Salazar, C7 Noticias. Pablo, pues ahí está la presentación de este libro, La Dieta Mediática en Jalisco. Y bueno, yo te pregunto, ¿cuáles son los patrones de consumo de información de los ciudadanos? Ya escuchábamos, la televisión es el medio que predomina, 4 horas al día destina la gente, la población, los ciudadanos para la televisión y cada vez lee menos medios impresos, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias por cubrir la presentación del libro. No, de nada, Pablo, pues estamos para servir y ayudar. Dice un buen amigo mío que los amigos, ¿sí? Uno constata que los tiene, una de dos, en el hospital,
o de 3 en el hospital, en la cárcel o en las presentaciones de libros, ¿no? Entonces, bueno. Yo pensé que iba a decir, y en la cárcel. Y en la cárcel. No, digo, ojalá que eso nunca pase. Ojalá que no. Pero bueno, no, lo que te quiero decir es, sí, los patrones de alguna manera están dibujados ahí. Claro que varían de segmentos de población a segmentos de población, porque no es lo mismo la población más joven que la población mayor, más adulta. No es lo mismo la población que tiene ciertos niveles de educación a otra que tiene otros niveles de educación. No necesariamente es la misma la que radica en las grandes manchas urbanas de la que radica en otros espacios del Estado, ¿no? Pero nosotros tratamos de dibujar, digamos, por eso es una cartografía, de alguna manera, en este espacio geosocial, llamémosla, geográfico y social, cómo es que la gente se comporta frente a los medios de comunicación a partir de una cosa, de una propuesta que es muy importante. Si hay algo que nos ocupa una gran parte de nuestra vida diaria, cotidiana, en horas, en tiempo, es el consumo de mensajes emitidos por los medios de comunicación. Llámale como les llames, la televisión, la radio, los medios impresos, revistas, periódicos, ahora con el internet crecientemente, las redes sociales, en fin, todo este universo tremendo que hace 3 décadas no teníamos en esta magnitud, ahora está aquí, está creciendo, no se va a parar, y la pregunta es, nosotros nos alimentamos, yo digo, simbólicamente de eso. Es decir, somos de alguna manera el producto de lo que consumimos, cómo nos informamos, en dónde nos informamos, y eso va ayudándonos a conformar nuestra manera de ser como ciudadanos, ¿sí? Como personas, en fin, ¿no? ¿De dónde obtenemos lo que obtenemos? Y ese era el principal objetivo de este tipo de estudios que hicimos. Fueron 3 encuestas que se realizaron, no digo que recientemente, pero que dibujan mucho de las tendencias que prevalecen en el estado de Jalisco. Tampoco quisimos generalizar. Es muy probable que nos parezcamos mucho a los habitantes de Sonora o del DF o de Yucatán, pero habrá que ver esos estudios concretos para analizar qué tanto nos parecemos o no. Sí, ahora lo mencionan en este libro, 4 horas le dedica la población a la televisión. Sí. Pero ¿qué es lo que ve en la televisión? Bueno, noticias, la dieta, deportes. 2 cosas. Primero, ¿qué televisión? La televisión que fundamentalmente consume la gente es televisión comercial, ¿sí? Y ya sabemos cuál, fundamentalmente, ¿no? La del canal de las estrellas y todo esto. No es la única, pero fundamentalmente. Ahora, ¿qué come? ¿Cuál es la dieta de esa televisión? Bueno, son 3 platillos los que se llevan la proporción mayor. Telenovelas, en efecto, melodramas, llámale así, películas, cine. La gente ve mucho cine en televisión. Y 3, noticias. Esos 3 platillos conforman arriba del 70% de lo que la gente consume en la televisión, ¿no? Entonces, tú te puedes imaginar, el grueso de los mexicanos, el grueso de los mexicanos se informa a través de la televisión. No se informa a través de otros medios. La televisión. Ni siquiera de las redes sociales, ni nada que ahora está de moda, mucho menos de un periódico impreso. Sí, porque como ya vimos, había población ahí de jóvenes preparados, estudiando, y ellos no leen los impresos, ni siquiera las versiones digitales. Ni las versiones digitales. Entonces, claro, hay otras teorías que explican por qué todavía los periódicos existen, ¿no? Entre otras, porque pueden que existan para que solamente las élites se comuniquen entre ellos. El llamado círculo rojo. Se manden mensajes entre ellos. Ajá. Pero no es la población, no es la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, tú tienes ahí un mexicano que fundamentalmente sabe lo que le pasa en su entorno local, nacional o global a través de un medio de comunicación que es la televisión comercial, básicamente.
Y cuando ven noticias, ¿se informan en un solo noticiario o ahí sí diversifican? Diversifican poco. Se dividen obviamente entre los dos noticiarios estrellas de las televisoras comerciales, que existen todavía hasta el momento, pero se inclinan considerablemente, o se inclinaban considerablemente en el momento que se levantó la información, en la opción de Televisa. ¿Sí? De las estrellas que se llama. El canal de las estrellas, que sí está pasando por momentos críticos, y bueno, es natural porque las opciones se han multiplicado, pero también porque la gente quizá ha perdido el gusto de informarse y porque los noticiarios hace mucho tiempo se convirtieron en nota roja y probablemente la gente ya esté cansándose de la nota roja, pero son hipótesis que hay que explorar con más detalle en el futuro, ¿no? Sí. Pablo, una pregunta, cuando dices, ven noticias, películas, telenovelas y noticias, ¿no? Los deportes supongo que están en cuarto lugar. Deportes cuarto lugar, alejaditos, pero en cuarto lugar. Sí. Y cuando ven noticias, una pregunta que es, ¿y le creen? Bueno, a las noticias, yo a los creo, noticieros. mira, este estudio no pondera directamente la credibilidad de los medios, pero en una batería de preguntas que en su momento sí pusimos a consideración, los medios de comunicación, particularmente la televisión, no anda entre las instituciones más creíbles del país, pero no anda entre las menos creíbles. Estaría como al intermedio, arribita del promedio, ¿sí? Sí. Las instituciones menos creíbles, ya lo hemos platicado en otros momentos, son las policías, los diputados, los partidos políticos, los sindicatos, curiosamente, todos actores sociales, organizaciones, están abajo. Arriba, el ejército, las universidades y la iglesia en un tercer rango, ¿no? Y creo que los noticieros todavía como que la gente les tiene algo de confiabilidad, ¿no? Sí, yo supongo que la gente recurre a ellos porque de alguna manera les cree. Por supuesto. Les cree. Pero lo interesante, y conste que también esta es una tendencia más o menos global, ¿no? El grueso de la gente se informa por la televisión, ¿sí? Interesante. Y entonces, bueno, ahí la pregunta es, ¿qué tipo de información se está manejando ahí, ¿no? Así es. Bien, Pablo, llegamos al final de La Báscula, Jueves de Gobernanza, con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, muchas gracias, como siempre. Al contrario, Antonio, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Pablo, y gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. La Báscula, el peso de las ideas.